Sí, Sí, doctora. doctora. Doctora, de Teams. Ya. Entonces vamos a empezar con la clase. ¿Me escuchan, no? Sí se le escucha, doctora. Sí, doctora. Me escuchan con eco, creo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre una patología que es el síndrome urémico hemolítico, que afecta generalmente a lactantes, ¿no? Este síndrome se caracteriza por tres cosas: anemia hemolítica, microangiopática, la trombocitopenia y va asociado también a un fallo renal agudo. La mortalidad es bastante alta, más que todo por la complicación renal, ¿no? 3 a 5%, afecta a todas las razas, ¿no? Pero la raza negra en menor incidencia. Y el sexo es indiferente al sexo, ¿no? Puede ser tanto hombres como mujeres. Y como le decía, la más frecuentemente es en niños pequeños, lactantes, y bueno, a veces hasta los 6 años de edad. Hay dos tipos de síndrome urémico hemolítico, el típico y el atípico. Generalmente el típico está asociado a un cuadro de diarrea, ¿no? Una E. coli enterohemorrágica. Produce una toxina que es la toxina Shiga. También puede ser por la bacteria esta, la Xylella dysenteriae, ¿no? Más o menos todo este cuadro de síndrome urémico hemolítico por estas bacterias es un 60-90%. Y el cuadro se manifiesta posteriores a que hayan presentado un cuadro de diarrea, ¿no? Sobre todo de tipo disentérico, ¿no? Ya saben que disentérico significa deposiciones con sangre. Y el atípico hay una ausencia de diarrea o infección por esta E. coli enterohemorrágica y su toxina, ¿no? En esta se va a presentar también asociado desórdenes del complemento. A veces puede estar asociado a un cuadro respiratorio como producido por el Streptococcus pneumoniae. Y hay unas alteraciones también de carácter genético que predisponen a la presentación de este cuadro. Acá, por ejemplo, están viendo digamos, donde hay mayor incidencia, ¿no? El premio se lo lleva Argentina. Después está Uruguay, que es su vecino, Chile, ¿no? Norteamérica y Canadá. Si bien se ha tratado, digamos, de prevenir la presencia de este cuadro, este es un estudio realizado en Argentina durante varios años, 10 años prácticamente. Ha habido una disminución de la incidencia hasta el 2010, pero nuevamente se ha repuntado, ¿no? Esto es por las características gastronómicas, se puede decir, que tiene este país, ¿no? Entonces tenemos acá la bacteria E. coli enterohemorrágica de la cepa, ¿no? O1-157H7, ¿no? Productora de esta toxina, ¿no?
la toxina Shiga, ¿no? Que es de tipo 1 y puede ser de tipo 2. Y la frecuencia de esta síndrome hemolítico hemolítico por esta bacteria, más o menos es a 10 a 12 casos por 100.000 niños, ¿no? Y la dosis que se necesita para producir este cuadro es inferior a 100 microorganismos, se puede decir. ¿Cómo se produce la transmisión? Generalmente hay unos reservorios de esta E. coli enterohemorrágica, sobre todo los que producen esta toxina Shiga, ya que generalmente está presente en mayor medida en el tracto digestivo del ganado vacuno, ¿no? Entonces el ganado vacuno lo podemos encontrar acá las vaquitas, ¿no? En el campo. Bueno, van a eliminar sus bacterias por las deposiciones, van a contaminar acá las tierras de cultivo, ¿no? Y si se cosecha determinados productos, si no se tienen las medidas higiénicas adecuadas, pues va a contaminar digamos, a las personas, ¿no? Y si esta persona, digamos, elimina estas bacterias y el otro no tiene cuidados en la higiene y come alimentos contaminados, también puede producirse la infección, ¿no? Entonces, el contacto puede ser directo con animales y personas, persona a persona. La fisiopatología de este síndrome urémico hemolítico es que, como les digo, se necesita una mínima cantidad de microorganismos para que pueda desarrollar la infección. Entonces, estos Doctora, términos, como les digo, de alimentos contaminados, etcétera, etcétera, van a ingresar por vía oral, ¿no? Y van a colonizar ¿dónde? El intestino, sobre todo el intestino grueso. doctora, Entonces, se pero van a sí. adherir a la mucosa colónica, donde se van a reproducir y multiplicar, ¿no? Y van a lesionar la mucosa. Doctora, disculpe que la corte está presentando el seminario 11, malformaciones digestivas neonatales. ¿Cómo dices? Está presentando las diapositivas del seminario número 11, doctora. Sí, yo estoy leyendo acá el síndrome urémico hemolítico. No, no, doctora, sí vemos el seminario 11 nosotros. Wow, bueno, vamos a ver. Vamos a empezar otra vez. Ahí esto, ¿no? Después, ¿por qué se habrá metido acá?
Hola, Sí, doctora. ¿qué es lo que Sí, están doctora. viendo ahora? Ya le escuchamos. Sí, doctora, ahora se ve el SHU. Sí, se ve sus E. coli, O s- doctora. y hace rato puse también esto, yo no sé por qué se va a meter lo otro. O sea que tengo que empezar de nuevo. No han visto nada. Mm, No, doctora, esta vez Hemos visto malformación hasta E. digestiva. coli, No sé doctora. por qué, bueno. sí, justo en E. coli se había quedado. Sí, doctora, sí habíamos visto hasta E. coli. O sea, ¿han visto esta? Hola. Doctora, es en la No, diapo sí, 8. Nos quedamos en la diapositiva 8. Sí, doctora. Tipo, acá. sí, doctora, ahí. O sea que, bueno. Bueno, en resumen, está diciendo acá cómo es la transmisión, que se debe que el reservorio natural de esta E. coli enterohemorrágica, que es la que más predomina, ¿no? Porque esta es la que predomina en los países que les he presentado, porque hay otras bacterias que pueden producir también este cuadro en Alemania, han hecho estudios, ¿no? Entonces, el reservorio natural es el ganado vacuno. Como ven en la imagen, el ganado vacuno pues hace sus deposiciones, contamina pues la tierra de los cultivos, o sea, la parte agrícola, y el que siembre, el agricultor, pues cosecha sus productos y de repente ya están contaminados. Si es que previamente no se toman las fechas de repente de lavarlos antes de consumir, etcétera. Y la persona come estos alimentos contaminados, ya sean alimentos, digamos, frescos o algunos alimentos como hubo una epidemia alguna vez en Estados Unidos que les gustaba tomar mucho, por ejemplo, el agua de manzana, sidra, y se contaminaron ¿no? Con estas cepas porque falló algo, digamos, en la asepsia, ¿no? La esterilización. Entonces, la contaminación puede ser, como les digo, de alimentos o contaminados por maliquiana, etcétera, o también, ¿no? También mencionan que a veces las vacas también van a tomar agüita en la sequía, en el río, contaminan las aguas y las personas que se bañan ahí pueden ingerir, ¿no? Al momento de bañarse, nadar, un poco de agua contaminada, ¿no? Acá, acá sí están viendo. Hola. sí, doctora. Sí, Sí, doctora, Ah, sí. ya, es que ya me preocupé, ya dije, ¿qué pasa? Bueno, entonces, ¿cuál es la fisiopatología de este síndrome urémico hemolítica? Viene con la ingesta de estos microorganismos y que son mínimas cantidades que necesitan para producir la infección. ¿Dónde se van digamos, dónde se van a llegar, digamos, a vivir estas bacterias? Al intestino grueso, ¿no? A la parte colónica. Ahí se van a adherir a la mucosa y van a multiplicarse, ¿no? Y lógicamente después van a producir el cuadro de diarrea. Eh, Después estas bacterias van a dañar los tejidos vecinos e invaden los vasos sanguíneos de pequeño calibre y van por la circulación sistémica, ¿no? Las toxinas se van a ligar a los receptores endoteliales de los capilares glomerulares y de otros órganos, ¿no? Y van a producirle tumefacción celular, proliferación de estos factores de coagulación como el von Willebrand, ¿no? Y otros compuestos celulares y van a, digamos, van a accionar o estimular la agregación plaquetaria y la presencia de trombos en la microcirculación. Entonces, esta colitis, como les digo, va a producirse por la toxina, ¿no? De esta E. coli enterohemorrágica, que es la toxina Shiga. Va a haber una absorción sistémica por una unión a la fracción, ¿no? De estos glóbulos rojos, ¿no? Y va a producir el daño endotelial. Va a producirse la liberación de sustancias vasoactivas, va a estimular la agregación plaquetaria, el edema endotelial
y microtrombos en capilares glomerulares. Entonces va a producirse una coagulación intraglomerular, un desbalance de procoagulantes y anticoagulantes, ¿no? El TX es la procoagulante, es el tromboxano A2, y el otro factor que es el factor de von Willebrand, ¿no? Y los anticoagulantes vendrían a ser las prostaglandinas, O1 y 2, ¿no? Esto va a estimular también la elastasa, los radicales libres, el interferón 1 y el factor de necrosis tubular. Acá tenemos una imagen, digamos, para que ustedes puedan ver la fisiopatología, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces estas bacterias van a llegar al intestino, van a producir esta toxina, ¿no? Shiga. Va a haber una liberación de estos, van digamos, a alterar los vasitos de pequeño calibre, ¿no? La toxina. Van a irse, a salir del intestino, a partir de los vasos de pequeño calibre, ¿no? Y van a haber una liberación de todos los mediadores. Todo esto va a producir esta toxina Shiga, ¿no? Una alteración a nivel de los neutrófilos, monocitos. A las plaquetas van a producir esta activación plaquetaria. Igualmente, esta toxina Shiga también de por sí va a producir una colitis hemorrágica, que la caracteriza, ¿no? O sea, son niños que vienen con cuadro de diarrea de tipo disentería, ¿no? Una colitis hemorrágica. Entonces esta toxina Shiga va a llegar al endotelio glomerular, va a producir un daño endotelial, trombosis microvascular, ya que aquí ya se activó el factor de agregación plaquetaria con la formación de trombos, ¿no? Y va a producir una fragmentación mecánica de los glóbulos rojos, ¿no? La anemia microangiopática. Entonces, cuando llegan a los riñones, también estas toxinas van a producir muerte celular por inhibición de las síntesis de proteínas y apoptosis. Todo esto va a condicionar un daño renal. Estas microtrombos también van a acelerar el daño renal, ¿no? Y la causa, digamos, de mortalidad generalmente es el compromiso de los riñones, ¿no? Entonces, esta es una síntesis, ¿no? De todo lo que les he manifestado. Viene la ingestión, después un periodo de incubación, va a haber la diarrea, ¿no? Que va a caracterizar, pues, posiciones sueltas, dolor, fiebre, vómitos. Y después va a haber lesión de la fosa intestinal y ya se va a agregar la sangre, ¿no? En la diarrea. Van a hacerse los cultivos respectivos, va a haber posibilidad de los mismos. Y después un porcentaje de estos niños que tienen este cuadro diarreico, un 15% va a presentar el cuadro de síndrome urémico hemolítico. Y el resto de personas que puedan sufrir esta misma infección, pues van a presentar una resolución espontánea. ¿Cuáles son los síntomas, no? Y signos que presentan este cuadro de síndrome urémico hemolítico? En primer, lógicamente, el mayor porcentaje está por la cuadro de diarrea.
Después vienen las deposiciones con sangre, ¿no? Que es la enterorragia. Posteriormente vienen los vómitos, la fiebre y la deshidratación y el dolor abdominal. Sí, al haber depósitos con sangre también eh, van a presentarse, podemos observar en el niño palidez, hay disminución del flujo urinario que puede llegar a una liguanuria, va a haber edema, se va a asociar también con hipertensión, manifestaciones de una púrpura, irritabilidad, convulsiones, depresión y a veces llega hasta el coma. Esta anemia hemolítica microangiopática generalmente puede llegar el niño a presentar una hemoglobina baja, menor de 8 gramos por decilitro. Se le hace su CUMS, es negativo. ¿Qué es lo que se va a ver en un protis de sangre periférica? Va a haber la iscocitosis, ¿no? Que es esto, los glóbulos rojos que se ven en forma de un casquito, dice alemán, ¿no? Los glóbulos rojos se presentan de esta forma, ¿no? Acá, ¿no? Normalmente son así redonditos y está acá, estos son la iscocitosis. A consecuencia de esto va a haber una elevación de la bilirrubina indirecta, se va a encontrar la LDH muy elevada y una disminución de la aptoglobina. En cuanto a la trombocitopenia, los valores que puede llegar son plaquetas menor de 14.000 por milímetro. Ahora el grado de plaquetopenia no está relacionado, digamos, con el grado de severidad de la insuficiencia renal, ¿no? Y la insuficiencia renal se va a caracterizar por hematuria, proteinuria, ¿no? Con un flujo urinario normal. Posteriormente puede presentarse un fallo renal agudo, ¿no? Severo con oligoanuria. Al 50% algunos de estos pacientes a veces llegan a necesitar un terapia de reemplazo renal, o sea, una hemodiálisis, una diálisis. En la insuficiencia renal aguda se va a caracterizar por hiponatremia, hipercalemia, la presencia de acidosis metabólica, edema, ascitis. También puede complicarse con edema pulmonar y la hipertensión arterial. Un 25% de estos pacientes que cursan con un síndrome de urémico hemolítico pueden presentar este compromiso del sistema nervioso central, con la presencia de irritabilidad, somnolencia o convulsión, ceguera cortical, ¿no? Y una resonancia vamos a encontrar hiperintensidad bilateral en T2 e hipointensidad en T1, ¿no? Sobre todo en los ganglios basales, el tálamo y tronco cerebral. El compromiso gastrointestinal va a haber colitis hemorrágica severa, necrosis y perforación del intestino, puede haber un prolapso rectal, peritonitis y cuadros asociados de invaginación. Otros síntomas que pueden presentar o complicaciones de estos pacientes es la presencia de fiebre, puede haber una necrosis pancreática con la presencia de pseudoquistes, diabetes insulinodependientes e insuficiencia cardíaca. El tratamiento es importante, el reconocimiento precoz, o sea, tratar de un niño que tenga este cuadro de diarrea hemorrágica, ¿no? O sea, tipo de disentería que posteriormente la mamita nos dice que lo nota que está pálido y le nota que los párpados están edematosos, papujos, como dicen las mamás, ¿no? Y eso es lo que nos hace pensar, ¿no? En la práctica, como digo, no es tan frecuente, pero alguna vez yo he visto que estos niños que vienen con antecedentes de diarrea y que de repente la mamá dice,
que no orina mucho y está dematizado y pálido, ojo, al toque, uno tiene que pensar que puede hacer estar desarrollando un síndrome urémico hemolítico, ¿no? Y hay que pedir las pruebas pertinentes. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a estos niños? Si está deshidratado, tenemos que hacer rehidratación, corregir también si es un desbalance electrolítico. Si hay hipertensión, igualmente tratarla y la anemia, ¿no? Entonces, vamos a hacer un estudio hematológico y vamos a encontrar que en sangre hay una hemoglobina menor de 6 gramos por decilitro o un hematocrito menor de 18. Y el nivel ideal, dice, para hacer una transfusión de paquete globular es cuando la hemoglobina está, digamos, menor de 8 o 9, ¿no? Estos pacientes que tienen anemia, pues todo se va a corregir dándoles un sulfato ferroso, porque es un tratamiento a largo plazo, ¿no? Si el niño está anémico, tenemos que hacer una transfusión de paquete globular. El estudio también de eritropoyetina para tratar de corregir esta anemia, pues es bien discutido hasta la fecha. Si encontramos nosotros plaquetopenia, debemos hacer o pensar en hacer una transfusión de paquete globular solo cuando hay un sangrado significativo, ¿no? O se va a hacer un procedimiento invasivo, ¿no? Ya que la infusión de plaquetas podría aumentar el riesgo de formación de trombos. Si hay compromiso neurológico, también podemos dar infusión de plasma fresco, 10 mililitros por kilo por día durante 7 días. Y como les digo, a veces hay que hacer terapia de reemplazo renal. Otro medicamento que se puede usar es el equilizumab, que es un anticuerpo monoclonal que bloquea la activación del complemento. Las complicaciones son la hipertensión, la proteinuria leve y la disminución subclínica, ¿no?, de la cantidad de glóbulos rojos. Muchos de estos pacientes que sufren de síndrome urémico hemolítico pueden, digamos, progresar hacia una insuficiencia renal crónica, ¿no? Sobre todo aquellos, un 38.4% de los pacientes que necesitan diálisis de entre 1 a 10 días, ¿no? O sea, necesitan diálisis frecuente. Los pacientes que pueden ir también a una enfermedad renal crónica son los que necesitaron diálisis por más de 11 días, ¿no? Que se eleva a la complicación de renal crónica casi a un 70%. Y aquellos pacientes que han tenido, digamos, después de 10 años de haber recibido tratamiento con diálisis, también van a ir a una insuficiencia renal crónica. Otros, bueno, depende de los estudios, luego de 3 a 5 años de que han subido la enfermedad. Y un pequeño porcentaje, digamos, nunca recupera pues una función renal normal, ¿no? Entonces la prevención está, como les digo, en evitar esta ingesta, sobre todo de carne cruda, ¿no? Eh, como dicen, carne cruda parrillada al medio. Es lo que se estila, digamos, en Argentina, ¿no? Entonces, cuando uno come carne poco cocida, es el riesgo, o comer carne cruda, ¿no? Un carpaccio que dicen esas cosas. Ahora donde se parte la carne o no, las tablas o
venaje, que son los cuchillos para cortar esto, deben ser siempre con la mejor asepsia posible. Y a veces en la práctica, pues, no sucede, ¿no? Ahora, el producto de la vaca también es la leche. A veces se puede ingerir estos productos cuando no están bien pasteurizados, ¿no? Y por lo tanto no mata la presencia de esta bacteria. Ahora siempre se debe lavar todas las frutas y verduras cuidadosamente antes de ingerirlas, ¿no? Sobre todo aquellas frutas que vamos a comer con la cáscara, ¿no? O sea, con la piel. Y aquellas personas que trabajan en contacto con el ganado, pues deben lavarse bien las manos, ¿no? Antes de ingerir alimentos y tener cuidado, pues como les digo también, estos pacientes que se han contaminado y adultos sobre todo y que no han presentado la enfermedad, la eliminación de excretas también hay que tener cuidado. Lógicamente, como les vuelvo a repetir, eh, si estamos en el campo y bebemos agua sin hervir, etcétera, o nos bañamos en estas aguas que han estado contaminadas, también podemos tener el riesgo de contaminar. Entonces, como les digo, si vienen ustedes a la consulta a un niño que ha tenido cuadro de diarrea y ha sido de porciones con sangre, generalmente las mamitas lo llevan a la consulta porque ven que se está hinchando, que está pálido, que no orina mucho. Entonces, nosotros siempre que tenemos que pensar en esta posibilidad, ¿no? Porque si no pensamos en esta posibilidad, no vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, lo básico, pues, la práctica, por decir, yo he visto casos personalmente que les pedimos una prueba de función renal, ¿no? A veces los niños están con creatinina alta, ¿no? Muy alta. Em, Están con anemia, con hemoglobina baja. También hay plaquetopenia, ¿no? Y fuera de la terapia de reposición de agua y electrolitos, también tenemos que tener previamente un dosaje de los mismos, ¿no? Para ver cómo está el potasio, etcétera. Porque ahí, como estos niños, como les digo, a veces las creatininas se van elevando, niños que no orinan, bueno, un balance hidroelectrolítico es excelente. También podemos usar diuréticos para forzar la diuresis. Y lógicamente este paciente ya tiene que estar manejado no solamente por el pediatra, ¿no? Este niño tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos y con manejo también del especialista, en este caso un nefrólogo, ¿no? Hace poco, por ejemplo, yo tuve conocimiento, ¿no? En este tiempo de pandemia de una niña de lactante, creo que era de 1 año y medio, hija de una propagandista médica que había debutado con esto, ¿no? En un síndrome urémico hemolítico. Pero se ve muy de vez en cuando, pero si uno ve, pues nunca se olvida, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, una consulta. Dime. Los niños, usted nos mencionó que también van a presentar anemia, entonces mi duda es, ¿a partir de qué rango de hemoglobina se realiza la transfusión sanguínea o se le da el paquete globular? Mira, generalmente en condiciones comunes y corrientes que no sea síndrome urémico hemolítico, una hemoglobina, incluso en los adultos, ¿no? Una hemoglobina menor de 7. Por ejemplo, en el caso de un recién nacido que esté en ventilación mecánica, puede tener una hemoglobina de 9, pero la indicación es que tenemos que darle un paquete globular.
¿Con qué fin se trata de mejorar en el caso de estos recién nacidos que están en ventilación mecánico? Que hay una buena cantidad de glóbulos rojos que ayuden al intercambio gaseoso, ¿no? Al nivel del lecho alveolo capilar. Ahora, en este caso del síndrome urémico hemolítico, pues eh, si tiene hemoglobina de 6, definitivamente vamos a... Ahora sí, depende de cada niño, es diferente, ¿no? Puede ser que decidamos ponerle un paquete globular, digamos, con hemoglobina de 8 o 9, ¿no? Si está, digamos, bien complicado. Ahora, cualquier niño que tenga, pues, así sea un recién nacido prematuro, que no esté cursando con cuadro crítico y que tenga una hemoglobina de 10, 11, bueno, eso puede corregirse con la ayuda de sulfato ferroso o hierro polimaltosado, ¿no? Porque eso se va a ir recuperando poco a poco. Pero un niño que está en estado crítico, definitivamente hay que darle paquete globular con hemoglobina menores a 9, ¿no? O menores a 7. Depende del criterio de cada escuela. Gracias, doctora. ¿Están viendo? Hola. Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Ya. Entonces, esto es diferente a sepsis neonatal, ¿no? La definición de este cuadro, pues, hay uno que lo llama septicemia, sepsis, ha ido cambiando, ¿no? Con el transcurso de los nuevos estudios, de los avances, ¿no? Por ejemplo, en el 2005, se catalogó este síndrome de reacción inflamatoria sistémica como un proceso inflamatorio no específico que ocurre luego de un trauma, de una infección y otras patologías. Entonces, la sepsis la catalogaron como una presencia de este cuadro de infección sistémica, ¿no? Inflamatoria, que va asociada a una infección, la misma que puede ser de diferente etiología, ya sea bacteriana, viral o fúngica, ¿no? O sea, por hongos. Sepsis severa es una sepsis que tiene los mismos diagnósticos que la anterior, pero que se asocia a una disfunción cardiovascular, a un síndrome de distrés respiratorio agudo, o dos o más disfunciones, ¿no? Ya sea por frecuencia, puede ser respiratoria, renal, neurológica, hematológica o hepática, ¿no? Y por último, lesión séptico, ¿no? Donde haya una sepsis a todo, hay una disfunción, sobre todo de tipo cardiovascular. Hemos pasado, ¿no? Bueno, vamos a retroceder un ratito la historia de la definición de sepsis, como le digo, que ha ido cambiando. En 1991 hubo un consenso donde se definió sepsis eh, en adultos, ¿no? Que consistía en una infección de dos o más criterios de este síndrome de inflamatorio, ¿no? Sistémico. La sepsis grave, sepsis más disfunción de órganos, lo que les estaba diciendo, y el shock séptico.
que no es otra cosa que una complicación, hipotensión y la inducida por sepsis, a pesar de la resucitación adecuada. Resucitación no quiere decir solamente resucitación cardiorrespiratoria, ¿no? Cuando viene un paciente en shock séptico hay que resucitarlo, pues se refiere al abordaje, cómo vamos a tratar inicialmente al paciente, ¿no? En el 2001 hubo una revisión de todos estos criterios y se reconocieron deficiencias por lo que era inespecífico, ¿no? Criterios de síndrome de reacción inflamatoria. Y no, digamos, no hubo ningún aporte para cambiar, ¿no? Estas definiciones. En el 2005 ya se hicieron, digamos, consenso para definiciones pediátricas, ¿no? Para sepsis y el shock septo, que no es otra cosa que la disfunción orgánica. En el 2016 también se hizo nuevas definiciones, ¿no? En donde catalogaron que la sepsis es un trastorno orgánico potencialmente mortal provocado por la respuesta desregulada del huésped a la infección y que va a ir asociada a una disfunción orgánica asociada al diagnóstico de sepsis. En esto de criterios de consensos que se hizo en el 2016, digamos que desapareció este concepto de sepsis grave, pero sí se mantiene digamos, el criterio de shock séptico, ¿no? A mí me he dejado entender. Este es el cambio que ha habido, ¿no? Porque siempre primero se han estudiado los adultos y recién en el 2005 ya digamos, se implantan los criterios para pacientes pediátricos. Y acá en el 2016 se hace la definición de sepsis, desaparece el concepto de sepsis grave y es sepsis con falla, digamos, orgánica de diferentes sistemas, respiratorio, renal, etcétera, y solo se mantiene el otro concepto que es el shock séptico. Entonces, ¿qué es este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Que es lo primero que se basaron para hacer el diagnóstico de sepsis, ¿no? Significa que el paciente va a tener una temperatura de 38,5 grados centígrados o más. Puede también haber hipotermia, menos de 36 grados, que puede ir asociado a una taquicardia mayor de 2 desviaciones estándar y ausencia del estímulo a, digamos, el dolor, a la medicación. Estos criterios deben permanecer por más de 30 minutos a 4 horas para pensar que es una reacción inflamatoria sistémica. También va a haber taquimia, ¿no? Que está elevada por más de 2 desviaciones estándar y de repente va a ser necesario, cuando hay un distrés respiratorio pues severo, pues el uso de ventilación mecánica. Ahora también tiene que haber la respuesta de analítica sanguínea, sobre todo el hemograma, donde vamos a encontrar leucocitos elevados, ¿no? Para la edad, siempre en el paciente pediátrico tenemos que ver cuál es normal para la edad, ¿no? O mayor de 10% de las fórmulas inmaduras. Porque ustedes saben que cada edad tiene sus parámetros, no es igual hablar, por ejemplo, un recién nacido por encima de 30.000 de 100 se considera leucocitosis, que otro niño más grande es casi similar al adulto que vamos a hablar cuando está por encima de 10.000, ¿no? Claro, la leucopenia es uniforme en todas las, digamos, edades de paciente. Entonces acá tenemos los parámetros para hablar de sospechar de una policitemia de acuerdo a la edad, menor de 7 días, por ejemplo, taquicardia mayor de 180 se considera recién, ¿no? Porque hay igual la bradicardia, ¿no? Menor de 100, hablamos de bradicardia. O sea, cuando miramos en las tablas de que está por debajo del percentil 5. La taquimia también mayor de 50 y va cambiando según la edad, ¿no? Y los leucocitos igual, ¿no? Los leucocitos deben estar por encima del percentil 95 de acuerdo a la edad. O leucopenia por debajo del percentil 5. Como les decía, en el neonato, por decir hasta 30.000 se considera en general normal, ¿no? Pero conforme va el niño creciendo, estos números van bajando, ¿no?
no es igual que un recién nacido de pocos días de vida. Y acá tenemos la presión arterial media, ¿no? Milímetros de mercurio, lo que es normal a esta edad y va subiendo, ¿no? Va subiendo en relación a la edad. Entonces, el promedio generalmente se habla de leucopenia, como les decía, cuando está a menos de 5.000. Y después en los niños ya más grandes, igual que el adulto, ¿no? Es diferente, ¿no? De 34.000 a 10.000. Entonces, esta es la definición que hicieron en 2016, ¿no? En estas, sobre todo, siempre son casi normas acordadas en Estados Unidos, ¿no? La Unión Americana de sepsis. Entonces, sepsis es el síndrome identificado por factores patógenos y del huésped, ¿no? Esto se tiene que diferenciar de una infección, digamos, de tipo aberrante, que no presente asociada a una disfunción orgánica. Entonces, sepsis es siempre, digamos, identificar el niño presente una infección y que va asociado a una disfunción orgánica. Entonces, eso tenemos que nos hace pensar en el diagnóstico de sepsis. Hay un score también de SOFA, ¿no? Que mide más o menos el riesgo de infección. El shock séptico es una sepsis, sobre todo asociada con anormalidades circulatorias, ¿no? Y también hay trastornos metabólicos, lo que va a llevar a una apoptosis o muerte celular y, en consecuencia, va a provocar la muerte del paciente. Se habla de una hipotensión persistente cuando va a necesitar el uso de vasopresoras, sobre todo cuando una presión arterial media es menor de 65, ¿no? Y nos sirve también como un parámetro hasta cierto punto de gravedad o de pronóstico, y nosotros hacemos el dosaje de lactato, ¿no? Un lactato mayor de 2 milimoles por litro que permanece, digamos, elevado a pesar de la resucitación concluida, ¿no? Como les digo. Entonces, en el 2020, también hubo otro consenso, ¿no? Y esta es la definición de shock séptico, ¿no? Una infección severa que lleva a disfunción cardiovascular, hipotensión, necesidad de vasopresores y una pobre perfusión, ¿no? Ustedes están viendo cómo cambian los conceptos. Y la sepsis asociada a disfunción orgánica. Infección severa que lleva a disfunción cardiovascular o puede ser también de otro tipo, ¿no? De otros órganos. Entonces, ¿cuál es la incidencia de este cuadro de sepsis? En el 2017 hubo 48.9 millones de casos, ¿no? En relación al 1990, bueno, ha habido digamos, un descenso, ¿no? Pero la mayoría de estos cuadros de sepsis a veces se da en niños menores de 5 años, ¿no? Y la incidencia baja cuando son niños mayores, ¿no? De 5 a 19 años. Generalmente la causa infecciosa en los menores de 5 años puede empezar con un cuadro de tipo gastrointestinal, ¿no? Una enfermedad diarreica aguda. Si hubiese, en los casos neonatos, también es menor la incidencia. Y los cuadros que tienen base en cuadro respiratorio, también la incidencia es menor. O sea, en menores de 5 años si prevalecen los cuadros gastrointestinales, de tipo diarreico, otro tipo de desórdenes en los neonatos. Y por último, la escala, en tercer lugar, la tracto respiratorio. Bueno, acá hay un pequeño error, ¿no?
Predominan de todas maneras los cuadros gastrointestinales, respiratorios y los problemas propios de la etapa neonatal. Entonces, esta patología está asociada a incidencia también de elevar la mortalidad, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, donde se presenta más cuadro de sepsis y mortalidad neonatal, pues son los países subdesarrollados, ¿no? Acá tenemos el continente africano, sobre todo en la parte occidental del África. En la parte del este africano, ahí estamos casi ahí nosotros, ¿no? En esta parte de América Latina. Brasil, Perú y acá me parece que es Colombia. Un poquito más oscuro, pues está Bolivia, ¿no? Acá en Perú. Me quería en América Latina. Ustedes ven acá la diferencia de América Latina, el continente, bueno, el país, perdón, Argentina, es muy similar a México, ¿no? Y en la parte del norte de África también. Y en el que tiene un buen nivel de salud, ¿no? Es también nuestro América Latina, es Chile. Ustedes ven, acá es muy similar a Canadá, ¿no? Y la parte europea y Australia. Estados Unidos está muy similar acá a los chinos o Alaska. Entonces, siempre cualquier patología está asociada con el nivel de desarrollo económico, ¿no? Entonces, esta es una comparación a través de los años, de acuerdo a todos los avances, digamos, tecnológicos, de medicamentos, etcétera, que la mortalidad ha bajado, ¿no? O la incidencia. Esto es lo último, ¿no? Pero siempre hay sepsis, ¿no? Sobre todo cuando un paciente está malito y va a la UCI, pues un gran porcentaje de que fallecen. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la sepsis? Cualquier infección va a producir una vasodilatación, va a producir un incremento de la permeabilidad. A consecuencia de esto va a haber una hipovolemia y una disfunción ventricular. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a ver? Con el examen físico, ¿no? Vamos a ver un paciente que está en mal estado general y debemos implementar un screening sistemático para el reconocimiento apropiado, aunque uno de este paciente digamos, está presentando un shock séptico o que sea solo una sepsis a disfunción orgánica, ¿no? Ahora, como le vuelvo a repetir, un marcador que nos hace sospechar de que este niño esté en cuadro séptico es el aumento del lactato, ¿no? Que va a ser un marcador indirecto de hipoperfusión tisular. Esta elevación sérica no es específica, pero podría relacionarse con un mal pronóstico, sobre todo si el lactato está mayor de 4, ¿no? Milimoles por litro. En toda unidad pediátrica o de emergencia siempre debe haber protocolos de manejo de estos pacientes, ¿no? Para el manejo de shock séptico y otras sepsis, ¿no? Asociadas a disfunción orgánica. Es un paquete de terapia, ¿no? Caracterizado por cultivos, bolos de fluido, antibióticos, etc. Porque no sabemos en qué momento un paciente que luce mal, que está séptico, está pues en shock séptico, ¿no? Entonces, se menciona que en caso les voy a presentar un cuadrito ahí, que si el paciente luce como que tuviese un cuadro de sepsis, bueno, tenemos 3 horas para hacer esta terapia de resuscitación, canalizar una vena, ya sea interósea, ¿no? O una vena central, se puede decir, y la etapa de resucitación con fluidos y líquidos. Y previamente tenemos que tomar todas las muestras. Estas 3 horas nos permiten también
Si hemos tomado todas las muestras pertinentes, iniciar la terapia antibiótica previa toma de cultivos, ¿no? Entonces, una terapia antimicrobiana para un cuadro de sepsis que va asociada a una disfunción orgánica, como les decía acá, ahí nos da un chance de 3 horas, ¿no? Para una vez que se ha hecho la resolución diagnóstica. Pero en el caso de un shock séptico, tenemos solo un margen, todas las guías lo manifiestan, de 1 hora. Se acorta el tiempo porque el riesgo de muerte es inminente también. Entonces, tenemos una etapa, una de 1 hora de, digamos, hacer esta etapa de resucitación, que es la recanalización, la canalización de una vía, la administración de fluidos, ¿no? Y en este caso puede ser bolos de cloruro de sodio, y tomar la muestra de análisis, colocarle la dextrosa y electrolitos correspondientes, tomar las muestras de cultivos e iniciar terapia teórica al toque y paciente derivado urgentemente a la unidad de cuidados intensivos. Si nosotros tenemos una demora, pues las complicaciones van a ser también prontas, ¿no? Entonces, generalmente, en un cuadro de sepsis inicial tenemos que hacer una terapia empírica, ¿no? De amplio espectro, tratando de cubrir los gérmenes que normalmente afectan estos cuadros, si son cuadros respiratorios o gastrointestinales, y de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Considerar también si este paciente estuvo, digamos, tuvo una hospitalización reciente, entonces, por ejemplo, se piensa que es una infección intrahospitalaria cuando un paciente por X causa estuvo hospitalizado y antes de las 48 horas regresa al hospital y con estas manifestaciones de compromiso orgánico, tenemos que pensar que es una infección intrahospitalaria que se ha manifestado y que los gérmenes son diferentes, ¿no? De bichos que están dentro del hospital o de la comunidad. Hay que ver también si este paciente es un inmunodeprimido, ¿no? Y hay que hacer la reevaluación de tu paciente en 48 horas. Ahora, una vez que ya tenemos un resultado de cultivo, ya redirigimos la terapia antibiótica, ¿no? De acuerdo al antibiograma. También se va a redirigir la antibiótico-terapia de acuerdo a la evolución clínica del paciente, ¿no? El lugar de la infección, las características propias del paciente, ¿no? Los factores de riesgos, y siempre va asociado con la mejoría clínica. Y sobre todo, si el niño va mal, pues un consenso de expertos. Entonces, es como la sepsis neonatal que yo les manifestaba, ¿no? Bueno, eso se hace en pediatría 2. Si el paciente no a las 48, 72 horas, su estado clínico empeora y lógicamente a veces va de la mano que en laboratorial se incrementan los valores de los reactantes de gas agudo, pues tenemos que rotar antibióticos, ¿no? No vamos a esperar el hemocultivo que va a llegar a los 7 días. Bien, por ejemplo, acá tenemos un cuadrito que nos puede orientar al uso de los antibióticos. Si es una sepsis por patógenos comunes, podemos entrar con una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, ¿no? Sí, si estamos ante un cuadro de sospecha de resistencia, ¿no? A un estafilococo aureus, o sobre todo resistencia a la ceftriaxona, podemos entrar con otra cefalosporina de tercera generación, ¿no? Que puede ir asociado a vancomicina, ¿no? Ahora, si es un gran negativo resistente a ceftriaxona, bueno, puede ser una cefalosporina de tercera generación con un carbapenem, ¿no? Más vancomicina, ¿no? O ampicilina más aminoglucosio, depende, como les digo, influenciado por
las características del paciente y el lugar de localización de la infección, ¿no? Ahora, en los pacientes que están inmunocomprometidos, en el caso de, sobre todo, de una infección hospitalaria, bueno, podemos entrar ya con una cefalosporina de cuarta generación, ¿no? Que va, digamos, a cubrir la posibilidad de una infección por pseudomonas y más carbapenem, ¿no? De amplio espectro, o una inhibidor de la beta-lactamasa. Dentro de estos tenemos pues el meropenem, el imipenem, ¿no? Que van a cubrir, que pertenecen a este grupo de carbapenes, que van a cubrir tanto gram positivos y gram negativos, sobre todo aeróbicos y anaeróbicos, ¿no? Esa es la ventaja de estas cefalosporinas de cuarta generación, ¿no? También tenemos esto de meropenem y imipenem son los carbapenes. Los de cuarta generación tenemos el cefepima, ¿no? Cetazidina, etcétera. Bueno, y en el caso del neonato, pues siempre la terapia es la ampicilina, un amigdaloglucósido. Bueno, si están sospechando que es producido por un virus, pues ahí manejamos también, podemos usar el aciclovir. En el caso, por decir que el foco de la sepsis sea, por decir, un problema abdominal o un problema ginecobstétrico, podemos usar la penicilina más un inhibidor beta-lactámico amplio, ¿no? De amplio espectro, que puede ser el tipo de los carbapenes más clindamicina, ¿no? O metronidazol, que esto va a cubrir los anaerobios, ¿no? En el caso, por ejemplo, que haya una colonización previa, el esquema debe ser individualizado. Si es un síndrome de Shost tóxico con una fascitis necrotizante, podríamos usar la clindamicina o lincomicina, ¿no? Y si pensamos que es por otra bacteria o parásito, pues de acuerdo a la cobertura se hace de acuerdo al origen que se está escuchando, que no es frecuente, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente inmunocomprometido sin riesgo de resistencia, no debemos usar antimicrobianos empíricos múltiples, ¿no? Contra un mismo patógeno para sinergizar el efecto. La excepción es el estreptococo del grupo B, ¿no? Si el paciente es un inmunocomprometido con riesgo de resistencia, en este caso sí, se puede sugerir el uso de terapia múltiple, sobre todo en caso de shock sépticos o en caso de sepsis asociada a disfunción orgánica. Entonces, estos pacientes deben tratarse de darse las dosis óptimas, ¿no? Generalmente las dosis máximas si el paciente, bueno, tiene un aspecto séptico, tiene que hacerse una valoración clínica, digamos, diaria y también laboratorial, ¿no? Lógicamente, si ya van llegando los cultivos o ya se va redirigiendo el antibiótico, ¿no? De repente si hemos usado 2, 3, ya podemos entender. Ahora depende del cuadro clínico para decidir cuánto tiempo le vamos a dar la terapia antimicrobiana, ¿no? Y esto, como les digo, está influenciado por la etiología microbiana, el sitio de infección, la respuesta clínica al tratamiento y la capacidad, pues, de la vía de administración también, ¿no? Es diferente, por ejemplo, que sea un cuadro infeccioso nada más, en sospecha de sepsis, que sea, pues, un cuadro de infección del sistema nervioso central, por decirlo, ¿no? El tratamiento más prolongado. ¿Qué pasa? Los niños pequeños, a veces tantos días que están con una guía,
A veces hay obstrucción de la vía, no se puede recanalizar. Hay que tratar de colocar un catéter central y el riesgo de infección del abordaje. A veces como que si el niño está evolucionando bien, de repente pueden pasar pues a una vía oral también. Por eso el paciente llega, como les digo, a emergencia y inmediatamente hay que ver cómo hacemos la colocación de una vía, ¿no? Y para ahí darlo, digamos, la terapia inicial, ¿no? Eh, si nosotros estamos pensando que algún acceso vascular podría ser la causa de la sepsis, tenemos que buscar otras vías de acceso, ¿no? Ahora, el tratamiento con fluidoterapia se refiere a la resucitación que le decimos. En los hospitales que tienen una unidad de cuidados intensivos, pues si el paciente llega en emergencia, podemos hacer ahí la resucitación, ¿no? Colocándole cloruro de sodio en bolos de 10 a 20 mililitros por kilo, que se puede repetir, ¿no? Con un máximo de 40 a 60 mililitros por kilo. Siempre checando de que no vayamos al otro extremo, ¿no? A una sobrehidratación. O que se va a manifestar por edema o signos de congestión pulmonar o cardíaca, ¿no? Entonces, si hay signos de sobrecarga de líquidos, es necesario parar, ¿no? Sobre todo, como les digo, en todos los cuadros de sepsis o shock séptico, siempre entra este tratamiento de sacarlo del shock, como hay trastornos cardiovasculares, hipotensión, etcétera, falla de bomba, a veces problemas renales por hipoperfusión, entonces damos estos líquidos siempre checando las complicaciones, ¿no? En los lugares donde no se tiene una unidad de cuidados intensivos a la mano y hay ausencia de hipotensión, entonces no es necesario por decir dar bolos de bolos, ¿no? Salvo que haya un antecedente de oliguria, bueno, o que observemos que el paciente el niño está deshidratado, bueno, podemos dar un bolo, si no, podemos dar solamente la terapia de mantenimiento. Es diferente, como le digo, que si hay hipotensión, ¿no? Entonces ahí sí hay que dar bolos de bolos. Sobre todo durante la primera hora de vida, ¿no? Y de continuar, lógicamente, si estamos observando una sobrecarga de líquidos. Este es un cuadrito donde un algoritmo de manejo de fluidos y drogas vasoactivas inotrópicas en pediatría. Estos cuadritos lo usan casi todas las UCIs, en la Gaetano también lo usan. Entonces acá tenemos, ¿no? Lo que les he manifestado, sistema de salud con cuidados intensivos. Unos sistemas de salud que no tienen unidad de cuidados intensivos. Todo lo que deberíamos hacer. Acá tenemos la parte de abajo. Entonces, cuando nosotros estamos sospechando, se me fue para abajo. Entonces, una vez que hemos dado este soporte de bolos de la resucitación y vemos que no ha presentado, digamos, sobrehidratación, etcétera, hay que considerar los fluidos de mantenimiento, vigilar los signos y síntomas, ¿no? De riesgo de shock séptico, ver que la presión arterial esté mayor de 50 milímetros de mercurio en los niños, ¿no? Sobre todo en los mayores de 12 meses.
y mayor de 60 milímetros de mercurio en los niños en la presión arterial media de los niños que tienen de 1 a 5 años, que debe ser mayor de 60. En los niños mayores de 5 años debe ser mayor de 70, ¿no? Y en los niños más grandes, lógicamente, mayor de 90. Este es otro cuadrito. Ya cuando estamos pensando que es un shock séptico, como les digo, ya no nos damos un tiempo de 3 horas, sino de 1 hora. Entonces tenemos que buscar una vía, ¿no? Endovenosa o interósea. Tenemos que tomar todas las muestras para los cultivos respectivos, hacer la terapia de rescate, después la de mantenimiento y iniciar la terapia antibiótica con medicamentos de amplio espectro. Hay que medir el lactato para ver, como les digo, es un criterio para ver, ¿no? Si el niño está desarrollando un shock séptico con un lactato mayor de 2 a 4, y esta es la terapia de fluidos, ¿no? Y si hay el shock persiste a pesar de la terapia de fluidos, bueno, ahí tenemos que echar mano a las drogas vasoactivas, ¿no? Muchos de estos niños van a necesitar un soporte respiratorio, ¿no? Para eso tenemos que mandar al niño a una unidad de cuidados intensivos. De repente va a necesitar un ventilador mecánico y estos niños, al estar en la unidad de cuidados intensivos, van a tener una evaluación continua, ¿no? Y de repente van a necesitar también el apoyo con vasoactivos. En otros casos, también tenemos que tener en cuenta con shock séptico a evitar la hipoglicemia, de repente tenemos que usar la hidrocorticoides. Para el caso de shock refractario, hay que tener en cuenta el soporte nutricional también, ¿no? Y lo más importante siempre es mantener una adecuada oxigenación para evitar que el paciente llegue a una insuficiencia respiratoria severa. ¿Alguna pregunta? ¿Están viendo? Hola. Hola. Sí, doctora. Sí, doctora, sí se miró. Ya. Como han visto, el cuadro de sepsis puede ir inmediatamente a un shock séptico, ¿no? Vamos a recordar algo de la fisiopatología del shock. Y ya hemos revisado las nuevas definiciones de sepsis, los principios básicos para hacer el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Entonces es importante siempre el diagnóstico precoz, sobre todo cuando ya nos estamos acercando a que el paciente pediátrico, y también los adultos pueden presentar esto, que esté presentando ya un shock séptico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el shock? El shock no es más que todo un estado complejo y agudo de disfunción circulatoria. Esto va asociado a un fracaso en la entrega de oxígeno, ¿no? Y otros nutrientes para satisfacer la demanda metabólica de los tejidos, ¿no? En consecuencia de esto, pues se va sobre todo lo que se puede observar en el shock, ¿no?
Por ejemplo, este es un estudio que hicieron, digamos, en global, ¿no? Que lo hicieron en diferentes países, se puede decir, del mundo, para ver la prevalencia de sepsis, ¿no? Y todas las terapias que se usaron, ¿no? Este es un estudio que realizaban en 2013 a 2014, multicéntrico observacional. Fueron incluidos en este estudio muchos países, ¿no? Tenemos acá 26 países en 128 unidades de cuidados intensivos pediátricos. 59 países fueron de Norteamérica, 59 pacientes, perdón, fueron de Norteamérica, 39 de Europa, 10 de Sudamérica, 10 de Asia, 7 de Australia, con Nueva Zelanda, que es Oceanía, y 3 de África. Entonces, de estos 128 unidades de cuidados intensivos, habían 6.925 pacientes, 569 presentaron una sepsis severa, bueno, que ese término ya ha desaparecido en el 2016, ¿no? Ustedes recordarán en la definición de sepsis. Y había una prevalencia de 8.2% en la Unión Europea, ¿no? 6.2% en Australia y Nueva Zelanda. A ver. En total había de sepsis severa una prevalencia del 8.2%, en la Unión Europea 6.2, en Australia y Nueva Zelanda 6.8, en Norteamérica 7.7, en Sudamérica 15.3, 15 Sudamérica 16.3, este es en Asia, ¿no? 15.3, y los africanos 23.1. Ustedes ven que conforme esta prevalencia de sepsis está de acuerdo relacionado con el nivel socioeconómico, ¿no? Entre países subdesarrollados y desarrollados. Entonces los países desarrollados tienen menos prevalencia, ¿no? Acá también en la Unión Europea, los de Oceanía, que es Australia y Nueva Zelanda, Norteamérica, ¿no? Y se va incrementando, por decir, en el Asia, en América, ¿no? En Sudamérica y en los países africanos. Entonces, de la prevalencia de estos estudios, digamos, global, el 77% de estos pacientes tenían o estaban asociados a que tenían comorbilidades, ¿no? Y las disfunciones más frecuentes fueron las de tipo respiratorio, en 82.7%, cardiovascular, el 70.2%, y la mortalidad hospitalaria fue del 25%. Entonces acá vemos un cuadrito a través de los años, cómo ha ido evolucionando, digamos, este es un estudio de metaanálisis realizado en el 2019, desde que toma antecedentes de 1982 hasta el 2016, en que se publicó en el 2019 el resultado, ¿no? Estos de azules son los países desarrollados, pero como, bueno, la incidencia ha ido disminuyendo significativamente, ¿no? Y estos de amarillo somos nosotros, ¿no? Los subdesarrollados. Todavía tenemos un porcentaje bastante alto. Ahora, ¿qué factores van a determinar la entrega de oxígeno? La entrega de oxígeno va a estar determinada por el contenido de oxígeno a nivel arterial, ¿no? Esto tiene que ir de la mano con la concentración de hemoglobina, la saturación de oxígeno. Por eso les decía, ¿cuándo se puede dar la transfusión de paquete globular? Cuando va a mejorar la proporción de oxígeno, ¿no? Igual, ¿no? Está relacionada la entrega de oxígeno con el gasto cardíaco, o sea, la función de la bomba, ¿no? El corazón. Esto va a depender del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca.
El volumen sistólico está influenciado por el volumen de la precarga, la poscarga y la función de la bomba, o sea, la contractibilidad. ¿Qué factores van a afectar esta demanda de oxígeno? Van a aumentar la demanda de oxígeno cuando el paciente presenta fiebre, que la mayoría de niños sépticos lo presentan, infección, convulsiones, polinemia, entonces esto va a aumentar la demanda de oxígeno. Y van a disminuir la demanda de oxígeno cuando el paciente está sedado, está en ventilación mecánica y está en hipotermia, ¿no? Ahora, el shock puede tener tres fases, ¿no? Un shock compensado, otro shock, si no lo manejamos bien, puede ir a descompensado y al shock irreversible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un shock compensado? Van a entrar en juego los mecanismos compensatorios, va a haber una redistribución del volumen sanguíneo, va a haber siempre una reserva, se puede decir, en cuanto a la redistribución del flujo sanguíneo al cerebro y al corazón. Esto se va a manifestar con taquicardia, la presión arterial sistólica normal o la diastólica elevada. Y puede manifestarse también con palidez, va a haber una disminución de la temperatura distal y del llenado capilar, ¿no? Pues es importante llenar, ver. El llenado capilar no es un reflejo de cómo está la perfusión a nivel alveolo capilar, ¿no? Si está prolongada es que el paciente está mal perfundido, mala oxigenación de oxígeno. En el shock compensado, bueno, compensado porque van a entrar a tallar mecanismos compensatorios, ¿no? Inicialmente va a haber una estimulación simpática que es rapidísima, ¿no? De 30 segundos a 1 minuto. Va a haber un aumento en la secreción de catecolaminas por la médula suprarrenal. Esto va también de 30 segundos a unos minutos, ¿no? Y aumento de la secreción de renina y vasopresina, esto más bien entre 10 minutos a 1 hora. ¿Qué va a pasar cuando el shock está ya descompensado? Definitivamente va a haber una disminución de oxígeno y el cuerpo, digamos, va a entrar en un metabolismo anaeróbico, ¿no? En consecuencia va a haber un aumento del lactato también, ¿no? Ya va a haber un compromiso de la producción de ATP mitocondrial, o sea, una falla energética secundaria, ¿no? Va a haber una alteración de los procesos celulares dependientes de la energía. Va a haber una mala función de las bombas iónicas de membrana, o sea, la bomba de sodio y potasio, ¿no? Que van a abrir los canales de calcio, etcétera, etcétera. Y en el shock descompensado, como entra un metabolismo anaeróbico, pues va a haber ausencia de oxígeno, va a haber una acumulación de iones hidrógeno, acumulación de lactato, va a haber una acidosis sistémica. Todo esto va a influir en que reduce la contractibilidad cardíaca y impide una adecuada respuesta a catecolaminas. En el shock irreversible, va a haber una depresión de reservas celulares ricas en fosfato, va a haber una disfunción orgánica progresiva y el paciente pues va a llegar a la muerte, ¿no? Entonces, las fases de shock, compensado, descompensado, irreversible. En el compensado va a haber mecanismos fisiológicos neuromorales compensatorios. Y si lo manejamos bien, pues es reversible. En el descompensado va a haber que los mecanismos compensatorios iniciales fracasan. Y haciendo la terapia adecuada puede responder las terapias. Pero en el irreversible hay una injuria tisular, digamos, ya no responde a la terapia y generalmente lleva a la muerte del paciente. En cuanto a los tipos de shock, ¿no? De acuerdo a la condición fisiopatológica, depende de la afección del contenido, la afectación del continente o la afectación de la bomba cardíaca. Entonces, la afectación del contenido, vamos a encontrar acá el shock hipovolémico, generalmente por disminución de
volumen o pérdidas, deshidratados en el caso de los niños pediátricos, ¿no? En la afectación del continente se va a presentar el shock distributivo y el shock séptico, ¿no? Y en la afectación de la bomba cardíaca va a haber shock cardiogénico o un shock obstructivo. Bueno, esto es un cuadrito en inglés que más o menos es un resumen de la sepsis, ¿no? Y todo lo que teníamos que hacer cuando nos llega un paciente. Entonces, como les digo, cuando hay un shock, presencia de un shock séptico, lo primero que hay que hacer es una resucitación de fluidos, ¿no? Con la administración de cloruro de sodio de 10 hasta 20 centímetros por kilo, ¿no? Ahora a veces hay dificultad para que pasen esos fluidos porque la enfermedad pues encuentra las venas colapsadas por la hipotensión, etcétera. Y para que pase, digamos, este fluido rápidamente, puede ser a gravedad, ¿no? A gravedad significa que de repente le pone la bolsita de suero bien arriba, ¿no? Para que baje con mayor presión el líquido al paciente. O a veces usa bolsas de presión, ¿no? Son parecidas a esos manguitos para medir la presión arterial, ¿no? Entonces se coloca ahí como que se abraza el frasco de suero para que pase con mayor presión el líquido, ¿no? Esto más o menos es el ejemplo, ¿no? La forma de cómo pasar los fluidos, ¿no? Puede ser, como sea, colocar a mayor altura la bolsa, colocarle una presión alrededor de la bolsa, ¿no? Para asegurar una buena infusión de líquidos. En cuanto al uso de sustancias vasoactivas, siempre sugieren el uso de epinefrina o norepinefrina en lugar de la dopamina, sobre todo en niños con shock séptico, ¿no? Bueno, son diferentes criterios a lo que recomiendan que cuando se usa la dopamina, bueno, estas son las evidencias, ¿no? Hay una evidencia de baja calidad. No hay un consenso todavía para emitir alguna recomendación cuál es el mejor medicamento vasoactivo, ¿no? En primera línea para niños con shock séptico. Sin embargo, en la práctica cotidiana se usa siempre la epinefrina o norepinefrina como primera línea, ¿no? Estas guías también sugieren que agregar vasopresina, ¿no? O valorar la adición de catecolaminas en niños con shock séptico. También la evidencia es de baja calidad, ¿no? En este caso, estas guías no pueden, digamos, recomendar, ¿no? 100% el uso de estos medicamentos, ya que algunos de estos niños, digamos, sobre todo niños con shock séptico, y que tengan una difusión cardíaca, ¿no? A pesar del uso de estos agentes receptivos iniciales. ¿Cómo se va a usar la epinefrina? La dosis inicial de epinefrina es de 0.05 a 0.1 microgramos kilo minuto, ¿no? Eso se pasa en una jeringa de infusión. Y hay que hacer un monitoreo y observar, ¿no? En qué momento se obtiene ya una respuesta a este medicamento
cuando hemos incrementado la dosis está a 1.5 microgramos kilo minuto, ¿no? La norepinefrina, la dosis inicial es muy similar a la de la epinefrina, ¿no? Y también hay que seguir valorando la respuesta a este medicamento y la dosis hasta lograr una dosis de 2 microgramos por kilo por minuto, ¿no? O sea, tratar de agrandar esto. Entonces la adrenalina viene en la presentación de 1 miligramo por mililitro. La dosis es de 0.1 a 1 microgramo por kilo por minuto, ¿no? De 0.0 a 0.3 como inotrópico y más de 0 a 3 cuando hay una falla cardíaca, ¿no? Que no responde inotrópico. La dosis entonces máxima es 5 microgramos kilo minuto. La concentración, ¿no? Es de 16 a 32 microgramos por mililitro, ¿no? Y se debe diluir en suero fisiológico, en dextrosa al 5%, más no con bicarbonato de sodio. Se debe corregir la acidosis antes de administrar para que la droga, ¿no? De elección de shock, ¿no? Igual, ¿no? Muy similar la adrenalina. La presentación viene de 4 miligramos en 4 mililitros y la dosis es de 0.05, máximo hasta 2 microgramos kilo minuto. Igual, ¿no? Se diluye igual, ¿no? En dextrosa al 5%. No se diluye en suero fisiológico, como a diferencia de la epinefrina, y tampoco en bicarbonato, ¿no? Entonces, también este es un estudio, ¿no? De shock séptico que está publicado en unas guías, ¿no? 2014, donde estudiaron 242 pacientes, 126 pacientes antes de la intervención y 116 pacientes durante la intervención. ¿Qué valoran ellos? El reconocimiento del shock séptico, el acceso vascular, o sea, los pasos a seguir, ¿no? Inicialmente reconocer, o sea, hacer el diagnóstico. Para hacer la resucitación de fluido tienen que tener un acceso vascular, administración de de fluidos. Bueno, antes de los antibióticos, tomar todas las muestras de cultivos, sobre todo, análisis sanguíneos. Y si el paciente no mejora con esta resucitación de fluidos, bueno, hay que entrar ya al uso de vasoactivos. Este es el cuadrito que ya les he mencionado anteriormente. Entonces, estos son los pasos que o los vendals que se tienen que seguir para atender a un niño que está en shock séptico, ¿no? O un paciente. Primero hay que hacer el reconocimiento o hacer el diagnóstico, ¿no? En otras palabras. Después hay que entrar a la etapa de resucitación, o sea que es recanalizar la vía periférica, interósea, endovenosa o central y la administración de fluidos. Tomar las muestras respectivas, iniciar la terapia antibiótica respectiva y en primera hora, si tiene una unidad de cuidados intensivos, inmediatamente mandarlo ahí porque probablemente este niño también va a necesitar un apoyo ventilatorio. Una vez que está estabilizado el paciente, tiene que estar monitoreado, ¿no?
con un monitor multiparámetros, bueno, fuera de eso un buen balance. Hay que ver la respuesta a esta etapa de resucitación, si A o B o amerita el uso de drogas vasoactivos, etc. Después de lo último hay que hacer el rendimiento. ¿Qué significa el rendimiento? Que todo el equipo que ha manejado a este paciente en la primera hora tiene que reunirse y ver todo el proceso, ¿no? Evaluar todo el proceso, cómo lo han atendido, si fallece, el paciente, hay que ser sincero, se puede decir, entre los asistentes, o sea, los de mayor experiencia, los residentes, etcétera, enfermería también, porque qué tal si vino un paciente y la enfermería no pudo canalizar la vía, etcétera. Entonces, ¿en qué fallaron para tratar de mejorar? A esto se refiere esta evaluación de bandas, ¿no? Entonces, el reconocimiento es la primera etapa. Conocimiento es una herramienta de activación, ¿no? La rápida identificación del paciente que esté ya desarrollando un cuadro séptico. Hay que valorar ahí sus signos vitales, el examen físico y definir el sistema de riesgo de este paciente, ¿no? Esto es inicialmente, ¿no? Yo creo que es pocos minutos, ¿no? Porque tenemos 1 hora nada más. Durante los siguientes 15 minutos va a haber una rápida evaluación clínica, dicen, ¿no? De los pacientes. Acá llega, sospecha y se le hace también el examen físico, etcétera, ¿no? Durante los otros 15 segundos se inicia terapia de resucitación, ¿no? Con lo que hemos encontrado en la evaluación clínica, ¿no? Que se sospechó ya sospechoso séptico. En la etapa de resucitación, continuamos en la etapa de resucitación. Como les decía, hay que inmediatamente conseguir un acceso, ¿no? Interóseo o intravenoso. Durante los primeros 5 minutos son cruciales, sobre todo el hincapié que hacen en esta guía que está aceptada a nivel internacional, ¿no? Iniciar resucitación apropiada concluir durante los primeros 30 minutos, o sea, dar los bolos de cloruro de sodio, ¿no? Sí, y como les digo, tomar las muestras, todo, e inmediatamente iniciar la terapia antibiótica, ¿no? Esto todo en los primeros 60 minutos. Y si no responden, hacer uso de inotrópicos, ya sea por vía central o periférica. Todo esto en los primeros 60 minutos y el paciente debe ser derivado inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. Si no hay unidad de cuidados intensivos, pues en un hospital que no tenga esto, pues llegó por emergencia a hospitalización, ¿no? Una vez que el paciente ya está derivado a la UCI o a su ambiente hospitalario, viene la etapa de estabilización, ¿no? Este paciente debe estar monitoreado, ¿no? Con multiparámetros, multimodal, se llama, para tratar de optimizar las diferentes terapias, ¿no? Porque esto nos va a decir si los vasoactivos están haciendo efecto, si no ir incrementando la dosis, ya sea de epinefrina o adrenalina en los primeros, digamos, minutos, ¿no? Tenemos que ver cómo está la presión arterial media, la presión venosa central, de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Cómo está la saturación de oxígeno, debe estar siempre mayor del 70%, ¿no? Listo. Y continuar, digamos, con la terapia antimicrobiana, ¿no? Apropiada de acuerdo a dónde está localizada, dónde empezó la infección, ¿no? Esta es la otra etapa de rendimiento, ¿no? Entonces, en el rendimiento, como les digo, se reúne todo el equipo que ha manejado al paciente y ven si se ha hecho bien las medidas de reconocimiento,
Ahí sí se ha aplicado bien la medida de resucitación y estabilización, tratando de conseguir los objetivos planteados, ¿no? De sacar al niño de shock. Establecer posteriormente un plan de acción para el manejo de estos pacientes, ¿no? Y como dice la literatura también, hay que ver, evaluar en qué se equivocaron, en qué fallaron, ¿no? Para tratar de mejorar. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Puede haber un retraso en el reconocimiento del shock, una falta de unificación de criterios y una demora en el ingreso del paciente en la unidad de cuidados críticos pediátricos. Ustedes están viendo acá, podrá ser el asistente de mayor experiencia, otro médico también, y estos serán los residentes, ¿no? Que generalmente ellos son los que llegan primero a los pacientes. Entonces son consejos que van estas guías, ¿no? Donde dicen que no pueden dar una recomendación sobre si apuntan a presión arterial media en el percentil 5 a 50 para la edad en niños con shock séptico, ¿no? Y otras distribuciones orgánicas asociadas a sepsis. ¿Qué sugieren? Utilizar variables hemodinámicas avanzadas cuando estén disponibles, además de variables clínicas de cabecera, ¿no? Para guiar de la reanimación de niños con shock séptico u otra distribución orgánica asociada a sepsis, ¿no? Es una recomendación débil de baja calidad. ¿Qué es lo que sugieren también? No usar signos clínicos de cabecera de forma aislada para clasificar el shock séptico en niños como cálido o frío. O sea, se refiere a esto que es compensado o descompensado. También es una recomendación débil. ¿Qué sugieren? Utilizar las tendencias en los niveles de lactato, como les digo, que es un factor de pronóstico, se puede decir, ¿no? Ya tanto de gravedad como de mejoría. Entonces, sí, ellos sí sugieren esto. Dosar el nivel de lactato en sangre, además asociado a la evolución clínica, ¿no? Para guiar la reanimación en niños con shock séptico y otras difusiones orgánicas asociadas a sepsis. También lo consideran una recomendación débil, ¿no? Entonces, las conclusiones son que shock cuando hay fracaso en la oferta y demanda de oxígeno. Sepsis cuando hay una disfunción de órganos, nuevas definiciones en pacientes pediátricos que se dieron en el 2020. Entonces, la sepsis y shock séptico es una importante causa de mortalidad en pacientes pediátricos. ¿Qué es lo más importante de ese blender que le dije? El reconocimiento temprano y actuar inmediatamente, ya que esto salva vidas, ¿no? ¿Qué dice Maquiavelo el Príncipe? La sepsis al principio es fácil de curar, pero difícil de diagnosticar. Y con el paso del tiempo, si no se ha tratado, es fácil de detectar, pero ya es difícil de curar, ¿no? Porque probablemente si se nos ha pasado la valoración física, clínica, que no hayamos pensado en entrando a un shock séptico, si lo diagnosticamos, vamos a tratar de, digamos, de revertir, ¿no? O sea, de compensarlo y sacarlo al paciente. Pero si no nos damos cuenta del paciente y no hacemos el diagnóstico y estaba de repente en la fase inicial del shock séptico compensado, se puede evolucionar un shock séptico descompensado. Y así seguimos varios siglos más tarde. O sea, significa que este cuadro, en el siglo pasado, en este siglo, siguen presentándose. Hay un día mundial del cuadro de sepsis, una crisis de salud global, dice. ¿Cuántas personas en el mundo desarrollan sepsis, no? De 27 a 30 millones. 7 millones a 9 millones fallecen.
significa que hay una muerte por cada 3.5 segundos. Ahora, el paciente que sobrevive, pues a veces puede quedar con secuelas, ¿no? Ustedes han visto las noticias. Una señorita X que se sometió por hacer un tratamiento estético, hizo una sepsis y al final hubo un shock séptico, digamos, una trombosis y se le tuvo que amputar una pierna, ¿no? Este es un ejemplo. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Hola. Al doctor, Todo claro. Sí, Bueno, ¿qué pregunta? dime. era acerca de si un paciente tiene lo que es una disfunción, o sea, un paciente pediátrico tiene una disfunción miocárdica por la sepsis, ¿cómo se manejaría en este caso? Bueno, generalmente el tratamiento ya es consenso por varios especialistas, ¿no? Lo que tú, por más que seas un buen pediatra, tiene que haber siempre una evaluación ya de varios especialistas. Primero ahí, pues, ¿qué puede hacer uno como un pediatra, pero general, te puede decir? Ah, sacarlo del shock, manejar con cuidado la repetición de bolos, porque si es cardíaco o si ya tiene otro factor de riesgo agregado fuera de su cuadro de sepsis. Y sobre todo manejar muy bien los líquidos en estos niños, ¿no? De repente van a necesitar su tratamiento de medicamentos tónicos para mejorar. Pero como te digo, esto se maneja con, como se dice, un tratamiento ¿cómo se llama esto? Con varios médicos a la vez, ¿no? Si hay falla respiratoria, de repente no solo va a entrar a tallar el intensivista, va a pedir la opinión del neumólogo, del pediatra, etcétera, etcétera, del cardiólogo, etcétera, ¿no? Lo que quería era mostrarles algo. A ver,